Bienvenidos todos a la casa del Señor. Le voy a invitar que vaya en su Biblia, por favor, al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Capítulo 5. Hermanos, le invito a que vaya a Juan capítulo 5, ¿ya lo tiene ahí? Mis hermanos, hasta este punto de nuestro estudio, ¿sí me escuchan todos ahí atrás? ¿Sí? Hasta este punto de nuestro estudio hemos visto los primeros 4 capítulos del Evangelio de Juan. Y una cosa que hemos observado y me gustaría puntualizar y que usted pueda ver es cómo la popularidad de Jesús. Recuerde, Juan nos presenta la historia de Jesús con un propósito específico y vamos a ver esto más adelante. Pero quiero que note cómo la popularidad de Jesús ha ido en aumento. Cada uno de los capítulos, en el primer capítulo vemos a Jesús introduciéndose a un grupo de personas que vendrían a ser sus primeros discípulos. Pero ya en el capítulo 2 lo vemos haciendo su primer milagro y poco a poco estableciendo popularidad dentro de toda la nación. Recuerde, vimos que la nación estaba dividida en 3 claras secciones, en el norte y en el sur. En el norte se llamaba Galilea, el sur era la región de Judea, y de esas regiones eran donde vivían los judíos. En el centro estaba la región de Samaria, literalmente en el centro de estas 2 regiones donde vivían los judíos, estaba Samaria. Usted sabe, porque lo estuvimos estudiando, que los judíos no entraban a Samaria, no les gustaba pasar por ahí. ¿Por qué razón? Pues porque vivían los samaritanos. Y samaritanos y judíos no se trataban entre sí. Ahora, mis hermanos, nos acercamos a Juan 4, estuvimos estudiando Juan 4 y vimos cómo Jesús va y ministra en Samaria. Recuerda usted esa historia, ¿verdad? La historia de la mujer samaritana. Y recuerda cómo los samaritanos recibieron a Jesús. De hecho, al final de la historia, vemos que nos dice Juan que los samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de él y le reconocieron como Mesías. Ahora, después de estar en Samaria, Jesús va al norte, va a Galilea y se encuentra una situación diferente. Recuerde, los judíos no tenían la misma aceptación hacia Jesús. Juan lo estableció desde el capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ellos querían señales. Así que la historia que vimos la semana pasada nos sirvió para recordarnos la importancia de la fe. La importancia de la fe en nuestra relación con Dios. Jesucristo nos ha dejado su palabra, tenemos que creer en Él y tenemos que creerle a Él, lo que Él dice. Esta semana, mi hermano, vamos a ver otro milagro de Jesús. Ya lo vimos ministrando en Samaria, donde la gente era receptiva. Lo vimos en Galilea, donde las personas necesitaban aprender más a tener fe. Y ahora lo vamos a ver en Judea, en la región sur, donde estaba la capital, Jerusalén. Y vamos a ver cómo no solamente la popularidad de Jesús iba en aumento, sino también la oposición. Conforme va avanzando el Evangelio de Juan, vamos a ver la popularidad de Jesús. De hecho, el capítulo 6 es el momento donde Jesús es más popular en su ministerio, o uno de los momentos cuando alimenta a miles de personas. Mas, sin embargo, la oposición para Jesús, mis hermanos, también iba aumentando día tras día. Y los obstáculos de la gente para no creer en Jesús son cada vez más evidentes. Y vamos a ver uno de estos obstáculos, pero primero quiero recordarles la razón por la cual Juan escribe su libro. Vaya conmigo a Juan capítulo 20, no pierda a Juan 5, pero diríjase conmigo, por favor, a Juan 20, el verso 30 y 31, yo creo que usted va a recordar estos versos. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, dice Juan, pero estas, o sea, las que él escribió en su libro,
estas están escritas o se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de Juan es presentar a Jesús para que creamos en Él y tengamos vida en Él. La gloria sea para el Señor. Mis hermanos, hoy vamos a ser confrontados y la semana siguiente de igual manera con esta realidad. La realidad de que una de las razones por las cuales la gente no cree en Jesús y no se entrega a Jesús es por un asunto de autoridad. Porque las personas no quieren aceptar la autoridad de Jesús sobre sus vidas. Y vamos a hablar un poco más de eso. Vaya conmigo al capítulo 5, verso 1. ¿Lo tiene ahí, mis hermanos? Después de estas cosas, dice la Escritura, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Aunque Jesús viajó al sur del país, dice subió porque Jerusalén estaba en un lugar más elevado. Y nos dice que era una fiesta de los judíos. Es la única vez que Juan nos dice que Jesús fue a la fiesta de los judíos y no nos dice cuál fiesta. De hecho, los estudiosos de la Biblia han tratado de descifrar a qué fiesta fue Jesús, pero realmente hay diferentes opiniones al respecto. Pero lo importante es que ahora vemos a Jesús en la región de Judea. Y ve el verso 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. La puerta de las ovejas está en la sección noroeste de Jerusalén, de la vieja ciudad de Jerusalén. Y ahí cerca estaba un estanque que realmente eran 2 pilas de agua juntas, que estaban rodeados por estas columnas o estos arcos, estos pórticos. Y luego se nos dice un fenómeno fascinante que sucedía en este estanque. Ve el verso 3. En esos, o sea, en los pórticos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Y este es el fenómeno fascinante que Juan nos relata. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. El hecho de que lo que acabamos de leer es único en todos los evangelios, y no solamente en todos los evangelios, en el Nuevo Testamento, ha provocado mucho debate con respecto a los detalles de lo que pasaba en aquel estanque, cada cuánto se movía el agua, y muchos otros detalles. Pero realmente, hermano, lo importante es que vemos un lugar donde había todos estos enfermos esperando un milagro. Y ellos estaban seguros que el primero que llegaba al agua iba a ser sano. Mas sin embargo, el relato se detiene o se enfoca en un solo de estos hombres, de estas personas. Siga leyendo conmigo. Dice el verso 5, disculpe, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Aquel hombre, mis hermanos, tenía toda una vida enfermo. 38 años que no podía caminar. Ahora quiero que vaya conmigo al verso 14, porque nos dice algo importante el verso 14. Cristo nos dice algo acerca de lo que este hombre estaba sufriendo. Y nos hace ver tal vez la razón por la cual este hombre estaba en la condición que estaba. Ve el verso 14, después le halló Jesús. Esto es cuando ya Jesús sana al hombre. Después Jesús lo halla otra vez. Y fíjense lo que dice el verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sano. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Es interesante, ¿verdad? Lo que el Señor le dice. No es la única vez que el Señor interviene en la vida de alguien y después le dice, no peques más. Ahora, esto implica, hermano, que la condición que el hombre estaba sufriendo había sido de alguna manera causa de su pecado.
¿Cómo puede ser esto? Tal vez es su vida pecaminosa había provocado algo, algún tipo de accidente, algún tipo de descuido que había provocado esa condición terrible que tenía. Y Jesús, con el amor que tiene, le dice: ya no peques, no vuelvas a la vida que tenías antes, para que no te pase algo peor. Pero ahora aquel hombre, después de 38 años, estaba ahí al lado del estanque, hermano. No sabemos cuánto tiempo tenía al lado del estanque, la escritura no nos dice cuánto tiempo llevaba ahí. Pero lo que sí nos dice es que su estancia ahí a un lado del estanque no había tenido ningún éxito. De hecho, aquel hombre, de seguro, mis hermanos, ya había, o parece que había perdido toda esperanza. No tenía esperanza hasta que aquel que es toda esperanza se acercó a él. Se acercó al Señor. Verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, es lo único que sabemos acerca de este hombre, llevaba mucho tiempo así, ahí en ese lugar. Le dijo: ¿quieres ser sano? Y nota la respuesta del hombre: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. No tengo quien me meta, Señor. Y entre tanto de que yo voy, otro desciende antes que yo. Mi hermano, no podemos pasar por alto esta figura. Es demasiado importante. Es demasiado importante. Aquel hombre necesitaba que alguien le ayudara. Estaba en una gran necesidad. Necesitaba que alguien le tendiera la mano. Sin la ayuda de alguien no podía tener esperanza. En la Biblia, mis hermanos, hay la historia de otro hombre que estaba en una condición muy similar a este hombre. De hecho, en el otro caso no nos dice que había estado 38 años paralítico. Se nos dice que nunca había caminado en su vida, así había nacido. Y nunca había podido caminar. Pero este otro hombre, que también encontramos su historia en los evangelios, de hecho en 3 de los evangelios, tenía algo diferente. Tenía 4 amigos. ¿Recuerdas esa historia? Su condición es igual al hombre que está a un lado de Bethesda, pero este otro hombre tenía 4 amigos. ¿Y recuerda lo que estos 4 amigos hicieron? Dice que lo cargaron en la cama. Lo cargaron en su lecho y lo llevaron a ver a Jesús. ¿Alguien recuerda esa historia? Y recuerdan cuando llegaron con Jesús, ¿qué es lo que vieron? No pudieron ver a Jesús. ¿Por qué razón? Porque la multitud estaba rodeando tanto aquel lugar donde Jesús estaba, aquella casa, que no podían pasar. Y entonces a aquellos hombres se les ocurre una idea. ¿Alguien recuerda lo que ellos hicieron? Pues si no podemos entrar por la puerta, pues vamos a entrar por el techo. Y subieron a aquel hombre al techo de la casa y lo bajaron y lo pusieron cerca de Jesús, y Jesús lo sanó. Jesús lo sanó. Aquel hombre tenía la misma condición del hombre que tenemos en esta historia, pero el gran contraste, la gran diferencia es que él tenía a alguien cerca de él. Tenía alguien que lo apoyara, que lo ayudara. Mi hermano, es importante hacer esta reflexión, porque tú puedes hacer la diferencia en la vida de alguien. ¿Hay alguien cerca de ti que necesita un amigo? Necesita alguien que lo apoye y que lo levante y le dé esperanza. Tú puedes ser una gran diferencia en la vida de alguien. Solamente tienes que abrir los ojos y abrir el corazón y darte cuenta que cerca de ti Dios te puede usar para ser uno de esos 4 que transformaron, que trajeron a aquel hombre a Jesús y transformaron su vida. Aquel hombre había perdido
toda esperanza. El hombre que está en Betesda había perdido toda esperanza. Ahí está en el estanque, nadie le ayuda, nadie le da esperanza. En el momento que Jesús llega a su vida, ella se había hecho a la idea de que jamás iba a lograr llegar al estanque primero. Y Jesús le da un rayo de esperanza. Jesús le recuerda y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Por qué Jesús le pregunta eso? Porque Jesús quiere traer el corazón del hombre a esa realidad. Jesús quiere hacer nacer en aquel hombre la esperanza. Mis hermanos, hay personas que si tú les preguntaras: ¿quieres salir de eso? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que alguien te ayude? Le aseguro que hay personas que simplemente van a decir: sí, pero no hay nadie que me ayude. No tengo a nadie que me ayude. Y necesitas ser tú esa persona, esa ayuda oportuna para ellos. Lo maravilloso de la historia del hombre aquí en Betesda es que quien está preguntándole si quiere ser sano es Cristo mismo, el que tiene todo el poder. Y el Señor le hace la pregunta a aquel que ha perdido toda esperanza, que no tiene a nadie que le ayude. El Señor viene en su ayuda. Y aquel hombre está hablando con Jesús y no sabe que es el Rey de Reyes y que tiene todo poder. En este momento todavía no lo sabe. Mis hermanos, hay personas que necesitan tanto ayuda y Jesús está tan cerca y necesitan a alguien que apunte a esas personas hacia Jesús. Entonces Jesús transforma la vida de aquel hombre. Vea el verso 8 conmigo, vaya conmigo al verso 8. Jesús le dice, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, verso 9, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y luego nos dice algo interesante. Vea lo que dice al final del verso 9. Y era el día de reposo, aquel día. Qué preciosos versos. Aquel hombre recibe un mandato de parte de Jesús. Levántate. Y hermano, cuando recibe el mandato, cuando recibe la palabra del Señor, por la gracia de Dios, las fuerzas de sus piernas vuelven a su cuerpo. Lo que estaba roto, lo que estaba quebrado, lo que estaba deshecho, es restaurado. Y aquel hombre siente que se puede poner de pie. Después de 38 años. No necesitó ningún tipo de terapia ni nada. Inmediatamente se levantó. Y tomó su lecho, que era una especie de alfombra. Algo así, algo sencillo, tal vez tejido de palmeras, yo qué sé. Y lo enrolla y se lo carga y va contento, va gozoso. Porque acaba de ser sano, la gloria sea para el Señor. Pero recuerda lo que dice al final del verso 9. Ahí vienen los problemas. ¿Qué dice al final del verso 9? ¿Y era qué? Era el día de reposo. Era el día de reposo. Y entonces esto es lo que pasa. Verso 10. Entonces los judíos, o sea los líderes, cuando dice los judíos, los líderes de los judíos, dijeron a aquel hombre que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ahora, mis hermanos, ¿dónde decía en la ley de Moisés que un hombre que acaba de ser sano de la parálisis no puede cargar su cama? ¿Dónde dice eso? En ningún lado. En ningún lado. Los maestros de Israel, mi hermano, habían interpretado la ley sobre guardar el sábado a su propia manera. Y de hecho, habían hecho una lista de 39 cosas que no podías hacer el sábado, el día de reposo.
Entonces había 39 cosas que nadie podía hacer. De las 39, la número 39 era la siguiente: está prohibido cargar cosas de un lugar a otro en el día de reposo. Así que este hombre va cargando algo. Va cargando su cama, hermano, su lecho. Está gozoso y va cargando aquello. Y los maestros de Israel le dicen: no debes de llevar tu lecho. No era una regla de la ley de Moisés. Era una regla de ellos. ¿Te das cuenta de eso? Era una regla de los líderes religiosos. Verso 11, fíjate la respuesta del hombre. Él le respondió: el que me sanó. El que me sanó, él me dijo: toma tu lecho y anda. Y le cede, hermano, esta autoridad a Jesús. ¿Te das cuenta? Porque me sanó, él me dijo: toma tu lecho y camina. Estoy obedeciendo el mandato de aquel que me acaba de sanar. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Aquel hombre ha sido completamente sano. Los judíos no cuestionan la sanidad. ¿Notaste eso? Los judíos no dicen: a ver, ¿quién fue el que te sanó? ¿Cómo te sanó? ¿Cómo es que estás caminando? No les interesa nada de eso. La única pregunta es: ¿quién es el que te dijo que podías llevar tu cama? Qué interesante eso, ¿no cree usted? Oh, hermano, no les interesa el milagro que pasó. Les interesa que Jesús está quebrando sus reglas. Les interesa que Jesús está diciendo que Él tiene autoridad sobre sus propias reglas. Que Él tiene más autoridad que ellos. Verso 14, ya leímos el verso 14, pero vamos al verso 14 una vez más. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sano, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ya comentamos acerca de este verso. Verso 15, el hombre se fue y entonces dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, hermano, por esta causa, los judíos perseguían a Jesús. ¿Por qué razón? ¿Porque había sanado al hombre? No. Procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Es la primera vez, mis hermanos, que aparece esta frase en el Evangelio de Juan: procuraban matarle. Y Juan nos da la razón. ¿Por qué? Porque Jesús hacía estas cosas en el día de reposo. No estaban cuestionando el poder de Jesús, ¿notas eso? No están tratando de entender cómo es que restauró las piernas de un paralítico. Lo que les interesa en gran manera es que Jesús está atentando contra su autoridad. Jesús está rompiendo sus reglamentos. Y mi hermano, mi hermana, este es uno de los mayores obstáculos por los cuales personas hoy en día no se entregan a Jesús. No cuestionan el poder de Jesús. De hecho, entre nosotros los latinos, no importa de dónde seamos, Sudamérica, Centroamérica, no importa de dónde seamos, todos asumimos y sabemos algunas cosas acerca de Jesús. Usted le habla a alguien de Jesús y yo estoy seguro que alguna vez le habla a usted a alguien de Jesús y esta persona dice: oh, claro que sí, yo sé que Jesús es el Salvador del mundo. Yo sé que Jesús murió por los pecados de todos. ¿Alguien ha escuchado eso? Y entonces tú le preguntas: ¿y entonces por qué no te entregas a Jesús? Hermano, en Latinoamérica usted va a encontrar que la mayoría de la gente le dice: ¿tú consideras la Biblia la palabra de Dios? Ah, claro que sí. Por supuesto que sí. Oh, sí, la Biblia es palabra de Dios. ¿Y por qué no te entregas a Jesús? Ah, ¿sabe cuál es la respuesta? Es un asunto de autoridad.
sabemos quién es Jesús, sabemos que Él es el Salvador del mundo, pero no estamos dispuestos a darle autoridad sobre nuestras vidas. No cuestionamos su poder, pero no estamos dispuestos a decir que Cristo puede cambiar mis reglas, mis tradiciones, mis creencias, las rutinas diarias de mi vida. Que Cristo tiene autoridad sobre mi vida. A Jesús, hermanos, se le reconoce como Salvador, pero también se le reconoce como Señor. Él es Salvador y Él es el Señor de señores. Y tenemos que reconocer que Él tiene autoridad sobre nuestras vidas. Aquellos líderes judíos están aterrados de Jesús, porque saben que Jesús quiere cambiar sus tradiciones, sus rutinas, sus reglas. Jesús quiere intervenir en sus vidas. Ellos, su vida les gusta su vida. Eran admirados, aquellos líderes judíos, eran ricos por su posición dentro del pueblo. Y la gente los veía como gente, wow, lo mejor. Y Jesús los confronta con la realidad, porque Jesús les dice, sí, por fuera todo se ve muy bien, pero dentro, ¿recuerdan lo que dijo Jesús? Ustedes son como sepulcros blanqueados por afuera. Todo se ve muy bien y por adentro están llenos, dice, de podredumbre. Jesús los está confrontando. Es una cuestión de autoridad. Jesús dice, quiero tener autoridad sobre tu vida para transformar tu vida. ¿Quién está sentado, hermano, en el trono de tu corazón? Muchos de nosotros, la realidad es que en el trono de nuestro corazón estamos sentados nosotros mismos y no queremos ceder el lugar. Muchas personas se acercan a Jesús diciendo, Señor, quiero que vengas a mi vida, pero en el trono de mi corazón yo me quedo sentado. Yo sigo dictando las reglas y no quiero que las cambies. Aquellos líderes judíos no quieren que Jesús cambie sus reglas. Es más, quieren acabar con Él por eso. Mi hermano, creer en Jesús, recuerda, el Evangelio de Juan es acerca de creer en Jesús. Creer en Jesús es reconocer que Él tiene autoridad, toda autoridad, y que tiene el derecho de cambiar mi vida. Él quiere cambiar nuestras vidas. Él tiene el derecho de hacerlo. ¿A quienes les gustaría conocer más de Jesús? Pero no quieren dejar sus tradiciones. Y les aterra que Cristo cambie su religión. Yo quiero conocer más de Jesús, pero me quiero quedar con todo lo que soy. Quiero quedarme con mis costumbres, quiero quedarme con mis tradiciones, mi falsa religiosidad. Me quedo con todo, pero quiero conocer más a Jesús. No se puede. Tienes que darle a Jesús autoridad. ¿A quién dice, yo quiero conocer a Jesús, pero me quiero quedar viviendo como estoy viviendo? Y no quiero que Jesús cambie nada. Me quiero quedar con mis adicciones, quiero quedarme con las cosas que hago. Es más, ni siquiera mi carácter lo quiero cambiar. Quiero seguir así como soy, de gruñón toda mi vida. Y nada quiero que Jesús cambie. Y hermano, Jesús tiene el derecho de cambiar lo que necesita ser cambiado. Jesús tiene el derecho de cambiar las reglas porque Él tiene autoridad. ¿Y por qué Jesús tiene autoridad, mis hermanos? Porque es el eterno Hijo de Dios. Verso 17, ve conmigo, Juan 5:17. Y Jesús le dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora esa es una frase que impacta a los líderes judíos y lo entendieron exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Ve el verso siguiente, verso 18. Por esto
los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué razón? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús tiene autoridad porque es el eterno Hijo de Dios y tiene autoridad sobre nuestras vidas, hermano. Jesús lo dijo y lo afirmó varias veces, muchas veces. En Mateo 28, 18, Jesús dijo que Él tenía toda autoridad. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene toda autoridad? Jesús. ¿Qué autoridad tiene? Toda autoridad, toda potestad. Colosenses capítulo 1, porque Él tiene toda potestad, toda autoridad. Colosenses 1, 16, 17. Porque en Él, por eso Él tiene la autoridad, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Míralo claramente. Todo fue creado por medio de Él y para Él y en Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Y sabes qué, mi hermano? Un día, no importa quiénes seamos, estoy hablando de todos los seres existentes, los que han existido, los que existen hoy y los que existirán mañana. Todos sin excepción, en algún lugar van a reconocer que Jesús es el Señor. ¿Sabías eso? Tarde o temprano todos lo vamos a reconocer. Va a llegar un día en que todos vamos a reconocer que Jesús es el Señor. Aún, hermano, de lo más profundo del infierno, hay gente que ahí va a reconocer a Jesús como verdaderamente lo que es. La palabra de Dios nos lo dice claramente. Filipenses capítulo 2, verso 9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Hasta qué le exaltó Dios, hermano? Hasta lo más alto, hasta lo sumo. ¿Para qué, mi hermano? ¿Y le dio qué? Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble, ¿qué dice? Toda rodilla. Oh, de los que están en los cielos. Ahí vamos a estar nosotros. Se oyeron muy débiles esos amenes, pero ahí vamos a estar de todas maneras. Los que estén en los cielos, que están en los cielos, los que están en la tierra y aún los que están debajo de la tierra van a doblar rodillas y reconocerle como Señor. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Todos, hermanos, todos vamos a reconocer. Para algunos ese reconocimiento va a venir demasiado tarde. Como para aquel hombre de la historia del rico y Lázaro, ¿recuerdas? Que ya estando en el Seol, le pedía a Abraham que mandara a alguien a su casa. Para que no vengan a este tormento. Pero aún ahí, él reconocía que en vida algo él no había aprendido y que debió haber dado gloria a Dios estando en vida. Tarde o temprano todos los seres creados reconocerán quién es Él. Y quiero que pienses por un momento en este pasaje que acabamos de leer, porque este pasaje lo escribió un hombre que había sido educado como un fariseo, ¿recuerdas? Educado bajo la escuela de uno de los mejores maestros de su tiempo, un hombre llamado Gamaliel, reconocido como uno de los mejores o los más importantes maestros rabinos de su época. Y si algo los judíos, hermano, atesoraban y veían como sagrado, era el nombre de Dios, ¿verdad? Era tan sagrado para ellos, hermanos, que ni siquiera lo pronunciaban. Ahora quiero que pienses en ese contexto y pienses a este hombre que había sido un fariseo
escribiendo estas palabras. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso es increíble. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Igualando, hermano, el nombre de Jesús con el nombre de Dios. Para que en el nombre, él lo dice, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Adonai, el Señor, para gloria de Dios el Padre. Mi pregunta para ti es: ¿quién reina en el trono de tu corazón? ¿Quién tiene derecho? ¿Quién tiene autoridad sobre tu vida? Mis hermanos, Jesús es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Es nuestro Señor. Y tenemos que reconocer y decirle: Señor, tú tienes derecho. Tienes derecho a cambiar en mi corazón lo que tú creas que necesita ser cambiado. Cualquier cosa, cualquier regla, cualquier costumbre, cualquier cosa, Señor, obra en mi vida. Declaro tu nombre y tu autoridad sobre mi familia, sobre mi vida, sobre mi iglesia, porque tú tienes toda autoridad. Inclina tu rostro, mi hermano, vamos a orar.